Así es, del Valle, gracias por este contacto. Nosotros sobre este tema hemos consultado a Emilio Figueredo, internacionalista y también director de analítica.com. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiéramos conocer qué posición tiene con respecto a lo que ha sido el balance que deja la Cumbre de las Américas, donde el tema central, si bien fue la corrupción, Venezuela fue un tema que fue abordado por la mayoría de los países que acudieron a este encuentro. Bueno, yo creo que la Cumbre de las Américas en Lima es un indicador muy claro de hacia dónde va la tendencia en el hemisferio. De los 34 países invitados, 33 asistieron, la mayoría con presidente o con jefes de gobierno. Y lo que es curioso y lo que hay que notar es que en esa concentración de países, solamente 2 países salieron en una forma directa o indirecta en apoyo al régimen del presidente Maduro. El caso, particularmente el de Cuba, que por cierto me llamó la atención porque fue muy breve. Simplemente en 15 segundos dijo que no estando él ahí, él no podía defenderse. Y el que sí se extendió mucho más, es mucho más locuaz, fue el caso de Evo Morales. Ahora, lo más importante de esa situación es que remiten en el documento firmado por los 16, digamos, principales países de la región, remiten el tema a la OEA. ¿Y por qué lo remiten a la OEA? Porque el Grupo Lima es un grupo occidental muy importante, pero es como una organización de hecho. Y ya ellos consideran que la correlación de fuerza cambió totalmente en la OEA. Y sumando a esto, sigue la tendencia que tiene mucho que ver con la Cumbre de Lima. Ayer, Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, declara que hubo una decisión en el fondo que de aquí en adelante se va a medir a los países, o sea, quiere decir para los apoyos o las ayudas, en base a 2 elementos, gobernabilidad y su récord en corrupción. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que simplemente la corrupción es el gran tema, unido al anterior de los derechos humanos, que va a determinar si los estados están conformes a una aceptación internacional de la gobernabilidad. Si bien en el caso de la OEA el tema del CARICOM ha sido un factor que ha incidido bastante Sí, pero eso ya está superado. Inclusive vemos que en el mismo Grupo Lima está Guyana, está Bahamas, está Santa Lucía, y cada vez hay más declaraciones en el Caribe. Además que ante la dificultad de producción petrolera que hay en el país en este momento, hay países que van, lamentablemente para nosotros, en emergencia, en crecimiento importante en producción petrolera, como el caso de Guyana, que Guyana se va a transformar en el Kuwait de Sudamérica y va a ser un factor fundamental en el CARICOM, pero también ya los Estados Unidos, Canadá y México han decidido que pueden encontrar mecanismos para suplir lo que Venezuela otorgaba. Lo que vendría a ser regresar a lo que hubo en la Cuarta República, el Acuerdo de San José, éramos México y Venezuela. Aquí se utilizó eso simplemente con fines puramente políticos y con la intención de utilizar ese grupo de 13 países para bloquear cualquier decisión en la OEA. Pero ya ese grupo está fragmentado con respecto a Venezuela, inclusive declaraciones muy fuertes hubo poco en una reunión sectorial del CARICOM por el primer ministro de Santa Lucía, en el cual dijo que Venezuela se transformaba en un peligro por la migración para las islas del Caribe. El caso europeo, además que también ha anunciado las sanciones, ¿cómo este anuncio que hiciera la presidenta del Fondo Monetario, Christine Lagarde, pudiese acelerar o de alguna manera jugar o incidir dentro de lo que puede ser ese proceso que se venía dando? Es que lo que sucede es que ya una cosa es la situación nuestra y cómo vemos nuestra crisis y cómo la sufrimos, la padecemos y que tenemos que encontrar una síntesis para resolver lo que simplemente es una necesidad de una estructura que permita hacer un cambio democrático en paz, pero que quiere decir un cambio radical en la manera de conducir que nos ha llevado a esta situación. En los otros países afuera lo están viendo como un problema regional y hemisférico. O sea, cuando hay más de 4 millones de venezolanos afuera, cuando el presidente Santos dice ayer que ya en Colombia hay 1 millón de personas, creo que está sumando a los venezolanos y los colombianos que regresaron. Entonces eso se está convirtiendo en un país que desestabiliza la paz regional. Entonces, la verdad que lo que estamos haciendo aquí es ir completamente contracorriente. Los tiempos no dan para seguir en estas situaciones que son características, yo diría, de los años 60. Es como si no hubiéramos evolucionado al castrismo. Yo creo que este es un poco el final del castrismo y por ende el socialismo
del siglo XXI, que no es sino una continuación del castrismo. Muchísimas gracias, Emilio Figueredo, director de Analítica y además internacionalista. Con esta información del Valle retornamos el contacto contigo al estudio.